Bueno, vamos a orar, así comenzamos, si no se nos va el tiempo. Oramos, querido Señor, amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Te agradecemos una vez más, Señor, por poder estar acá disfrutando, Señor, de este tiempo especial. Te agradecemos por este tiempo que nos regalas y que nos permite, Señor, poder estar con hermanos, poder estar cantándote a ti, Señor, poder cantar estas alabanzas, Señor, que hablan de tu nombre. Te damos gracias y pedimos tu bendición, pedimos que cada una de las canciones, Señor, preparen y sensibilicen nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar quería leer de memoria, ¿no? un versículo. Tengo acá la Biblia, pero es un versículo muy conocido, seguramente lo conoces. Está en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes que este versículo habla de la obra de amor más grande, ¿no?, que tuvo alguien por todos nosotros. Habla de la obra de amor más grande que hizo el Señor. Él decidió dejar su vida en esa cruz por amor de vos y por amor de mí. Él decidió no solamente morir en esa cruz, no puso su vida en tu lugar solamente, sino que al tercer día resucitó, dándonos vida juntamente con Él. Y fue tal vez la obra de amor, tal vez no fue la obra de amor más grande, pero sabes que no solamente quedó ahí, no solamente quedó en esa obra de amor, sino que el Señor Jesús nos sigue mostrando su amor cada día a nosotros. Y no sé cómo fue tu semana, no sé si estás lejos o si estás cerca de Dios, no sé si estás atravesando problemas, no sé si estás pasando dificultades, pruebas, pero qué buen momento es poder estar acá ahora para volver a reencontrarse con Dios. Qué buen momento para volver a encontrarse o a reencontrarse con Jesús y poder, a través de cada una de las canciones, agradecerle a Dios, ¿no?, con lo que cantamos. La primera canción se llama Me asombro ante ti. Y sabes que en este mundo encontramos un montón de dificultades, un montón de problemas, enfermedades, cosas malas que nos pasan, pruebas. Pero el amor que nos ofrece el Señor Jesús es mucho más grande que lo que podemos encontrar en este mundo. Cantamos la primera canción, Me asombro ante ti.
asombro ante tu majestad, me asombro ante ti, me asombro ante tu majestad, me asombro ante ti. Mi corazón te adorará, Jesucristo. Mi corazón te adorará, Jesucristo. Muchas gracias. Vamos a seguir cantando al Señor. La siguiente canción es Hay Momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Muy bien, quería compartirte un pequeño pasaje más que está en Marcos, capítulo 5. En realidad, leer un poquito antes, en el capítulo 4, sabes que en un momento iban los discípulos con Jesús en un barco, ¿sí? Y empezó una gran tempestad, dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí en el capítulo 4, finalizando. Y en un momento los discípulos nerviosos lo llaman a Jesús, que estaba durmiendo, dice, en la punta de la barca, y preocupados por lo que estaba pasando, lo despiertan al Señor para que el Señor haga algo. Y sabes que el Señor se despierta y le dice a los vientos y a las olas que se calmen, y así fue como sucedió, ¿no? Y algo les dice el Señor: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y la actitud de los discípulos me recuerda un poco a mí, ¿no? Sabes que quiero leerte un poquito más adelante en el capítulo 5. Hay un momento en el que había un hombre que se llama Jairo, estaba buscando al Señor Jesús porque su hija estaba muy enferma, ¿sí? Y Jairo estaba buscando perdón al Señor Jesús para que sana a su hija, ¿no? Y sabes que en ese momento todo parecía malo, todo parecía complicado. En ese momento la situación de Jairo era la peor. Pero Jairo hizo algo distinto. Así como habían hecho los discípulos también, Jairo buscó al Señor Jesús. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Mira, en el versículo 36 del capítulo 5 de Marcos dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No sé qué situación estás pasando, no sé cuál sea tu situación en este momento, no sé cómo estás con Dios, no sé si tal vez estás lejos de Dios o si tal vez estás cerca de Dios, no sé si las situaciones en tu vida no son las mejores en este momento, pero Dios te está diciendo lo mismo que le dice a Jairo ahí: no temas, no tengas miedo, acá estoy yo, solamente hay que creer. Yo estoy pasando cosas feas, estoy pasando cosas complicadas, pero el Señor con ese versículo realmente me dio calma. Y estoy seguro de
las cosas malas que tal vez, entre comillas, malas que están sucediendo, son por un propósito divino y sé que Jesús está al control de todo. Vamos a cantar la siguiente canción, Sabio es Dios. Señor, amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tenemos la certeza, tenemos la esperanza, Señor, de que estás con nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque más allá de sea cual sea nuestra situación, Señor, sabemos que tú estás acompañándonos en todo momento, Señor. Y muchas veces luchamos, muchas veces nos enojamos, muchas veces no entendemos qué es lo que quieres hacer con nosotros, Padre, pero te pedimos en este momento, Señor, que nos puedas dar paz. Que podamos entender, Señor, que tú estás al control de todo y si algo estás permitiendo, Señor, es por un propósito divino, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Te damos gracias porque podemos venir a ti, Señor, a traerte todas nuestras cargas, nuestros problemas y poder, Señor, tener un encuentro real contigo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, que resucitó por nosotros, y que aún así, Señor, nos sigues amando. Porque nosotros seguimos fallando, y seguimos cayendo, y seguimos teniendo poca fe, Señor. Pero tú estás ahí esperándonos con los brazos abiertos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes el día de hoy, en este momento, en esta hora, que nos ayudes a acercarnos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos la siguiente canción, la siguiente alabanza, su nombre es ¿A quién iré?
Sabes que no quiero ser redundante, pero sí quiero recordar, ¿no? lo que venimos tocando con estas canciones, es que podemos tener la confianza en nuestro Señor Jesús y no hay mejor lugar que estar a los pies de Él, ¿no? ¿A quién podemos ir en necesidad? ¿A quién podemos ir en busca de paz? ¿Quién podría saciar nuestro corazón, ¿no? El vacío, el dolor que tenemos? El único es Dios, el único es Jesús. Y no sé cómo será el contexto, la situación que estás pasando, aunque por ahí parezca todo difícil. Ahora en la próxima canción vamos a cantar, dice que Dios hace sendas, Dios abre caminos, Dios abre puertas en donde no las hay, ¿no? Dios muestra su voluntad aún en los lugares más difíciles, ¿sí? Dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Vamos a orar por la ofrenda. Le voy a pedir a Lucas si puede orar por la ofrenda, y a Nico se puede pasar. Quiero recordar que la ofrenda no es una obligación, la ofrenda es para los miembros, ¿sí? Es un privilegio y un mandato que Dios nos da, así que no te sientas obligado a ofrendar, ¿sí? Lucas. Oramos. Señor, para amado, gracias te damos, Señor, porque todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti, Señor. Tú nos provees de todo lo que nos das y todo te pertenece a ti también, Señor. Y gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder también darte un poco, Señor, de todo lo que tú nos das, Señor. Conforme hayamos dispuesto nuestro corazón, Señor, de poder tener ese privilegio de poder darte a ti, Señor, para la iglesia, Señor, para tu obra, Señor. Un poco, Señor, de lo mucho, Señor, y tantas cosas que tú nos das, Señor. Bendice la ofrenda, Señor, y bendice este día. En el nombre de tu Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Cantamos sendas. Entender
Oramos una vez más. Querido Señor, amado Dios, te damos nuevamente gracias, Señor, por cada una de las canciones, porque a través de ellas, Señor, podemos entender lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Te damos gracias porque más allá de la situación, de las circunstancias que estemos viviendo, Señor, tú estás ahí con nosotros acompañándonos. Y si tú lo permites es por algo, Señor. Tal vez, si tú permites que estemos atravesando algo difícil, tal vez el propósito sea aprender a consolar a alguien que esté pasando una situación difícil también, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des paz, que nos des tranquilidad y que podamos entender, Señor, que tú nuevamente, Señor, estás al control de todo. Te pedimos, Padre, por este tiempo, para que podamos permanecer así, con el corazón dispuesto, Señor, a seguir escuchando tu palabra, Señor, a seguir escuchando, Señor, lo que tienes preparado para hablarnos el día de hoy, Señor, entendiendo de que tú puedes hacer algo nuevo hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, lo voy a invitar a Dani, si puede pasar con el tiempo de la palabra. Ahora me acomodo un poquito. Buenos días, mientras saludo. Buenos días. Me acomodo un poquito, así agilizo un poco. Quiero decirles, bueno, yo tengo un tema en particular. Venimos hablando, ¿se acuerdan de qué? De los dones. Bueno, y tengo 4 puntos hoy de predicación porque me dieron 4 dones, así que la culpa del que me dio el tema, ¿no? Estamos hablando de los dones espirituales, así que ya que venimos hablando y ya, digamos, hace un rato que venimos hablando de esto, vamos a aclarar de nuevo y cada vez, y es bueno saberlo para poder distinguirlo, cuál es la diferencia entre un talento y un don, ¿no? El talento es ¿qué? ¿Qué aprendieron? ¿Qué es un talento? Perfecto, es una habilidad natural dada por Dios, ¿en qué momento? En el nacimiento. Perfecto. Por eso algunos cantan muy bien y yo, por más que vaya alguien de música y le enseñe un montón, no voy a hacer mañana Whitney Houston ni cerca. Entonces, algo muy simple y muy claro, ¿sí? ¿Y el don qué es el don? Es una habilidad que, si el otro es una habilidad natural, esto es una habilidad que sobrenatural, ¿sí? También es dada por Dios, ¿y en qué momento? Cuando nacemos espiritualmente, el momento de creer, podríamos decir, para que sea una palabra cortita, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa distinción, ¿no? Ahora, ¿para qué son estos dones? No, perfecto, hay dones sobrenaturales dados por Dios al momento de creer. ¿Para qué Dios te da un don? Y no porque Dios quiere que yo crezca, que yo en el don crezca y que me haga conocido y poder llegar a multitudes. ¿Ese es el propósito de los dones? Efesios 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Los dones son otorgados para edificar a otros y el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Dios otorgó los dones para eso, para edificar a otros y para que la iglesia crezca. Ahora, 1 Pedro 4:10, después ya sí vamos a entrar ahí en el PowerPoint, porque dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algo para aclarar, es una posición de servicio, ¿sí? Lo que te da el don no es una posición de que yo soy mejor que el otro porque tengo este don que es un don mejor y tenemos que procurar los dones mejor, entonces me da una posición, estar por encima del otro. No, totalmente equivocado. La posición que me da el don espiritual, sea cual sea que Dios me ha dado, porque dice cada uno, o sea que presume, asume que a cada uno le fue dado un don, y ese don que fue dado, ¿sabes para qué? Para servir. ¿Sí? La principal razón por la que Dios te dio ese don fue para servir a otros, ¿sí? Y es una posición exclusivamente de servicio, ¿sí? Entonces, podemos procurar unos otros dones, pero siempre con el deseo de servir, siempre el deseo mirando a la iglesia y siempre el deseo que la iglesia crezca. Hay una frase que dijo un presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, dice: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. La repito, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país.
¿sí? Entonces, si queremos trasladarlo, no preguntes a ver qué es lo que puede hacer la iglesia, qué es lo que te puede dar la iglesia, sino cuando venís a la iglesia sabiendo que Dios te dio un don para ministrar a otros, preguntate qué es lo que vos podés hacer por la iglesia. Y esa es la realidad de conocer tu don y de poder estar poniéndolo en práctica, ¿sí? Conozco mi don y quiero servir a otros porque para eso me lo dio el Señor. Es una posición de servicio a otros, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar en el tema que nos toca hoy, dones espirituales, va a aparecer seguramente por ahí y vamos a ver 4 dones diferentes. Vamos a ir ahí a Efesios capítulo 4 y vamos a empezar en el versículo 11. Ahí tenemos los dones: evangelista, pastor, maestro, enseñanza y exhortación. Ahí están los 4 puntos, ¿sí? Los 4 dones que vamos a ver hoy. Vamos a orar y comenzamos, ¿sí? Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener. Gracias, Padre, porque, Señor, tú has venido hablándonos acerca de los dones, porque pusiste este tema, Señor, la persona que tenía que poner los temas para que se dieran. Y es importante, Señor, que como creyentes, Señor, no ignoremos, como dice tu palabra, Señor, que hay dones, que hay una habilidad sobrenatural que tú das, Señor, en el momento de creer, en el momento de nacer de nuevo, Señor. Y que esa habilidad es para ministrar a otros. Te pedimos, Señor, que ahora puedas estar hablando, Señor, a través de tu palabra, para que podamos, Señor, conocer más de ellos, Señor, y para que puedan ser puestos en práctica dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, Señor, para que crezcamos como iglesia, Señor, y para que eso pueda ser usado, Señor, para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a empezar por el primero que aparece en la lista. Lo puse yo en ese orden, podemos empezar en otro orden, pero bueno, lo hice así porque en el versículo que vamos a empezar leyendo está de esa manera, ¿sí? Vamos a leer ahí Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí dice: y él mismo constituyó. ¿Sí? Si queremos saber quién es el mismo, podemos leer del versículo 7 que dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ¿sí? Y dice que constituyó, y ahí nombra, ¿no? Dice: constituyó a apóstoles y a otros profetas. Y quiero hacer una distinción antes de entrar en esta partecita. Dice: constituyó apóstoles y profetas. Y nosotros no estamos ahora hablando de apóstoles y profetas, y sí vamos a arrancar con evangelistas, ¿sí? Y esa aclaración, para dejarlo de manera clara, vamos a ver Efesios 2:20. Dice así el versículo. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, mirá, el fundamento ya está puesto. Es el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Los profetas profetizaron, vino Cristo, ¿sí? Los apóstoles estuvieron con él, ¿sí? Ahora el ministerio y los dones no tienen que ver con la profecía, no tienen que ver con el apostolado, tienen que ver con la iglesia. Y acá tenemos unos dones que tenían que ver con poner el fundamento, con la fundación, y ahora tenemos otros dones que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia. Y ahí empezamos, ¿sí? Donde dice que él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Bueno, y ahí tenemos, ¿qué es un evangelista? ¿Sí? ¿O qué es el don de evangelista? ¿O qué es el don? ¿Sí? Y dice: los que anuncian el evangelio de forma privada o pública, con claridad y efectividad. ¿Sí? Ahí puedes completar: con claridad y efectividad. Esto es algo que ya se hizo y vamos a ir todo el tiempo repasando quizás algunas predicaciones anteriores un poco, pero quizás no tengas el don de evangelismo, ¿sí? Pero sí debemos procurar los dones, ¿sí? Todos ellos, ¿sí? Entonces dice: los que anuncian el evangelio de una forma privada o pública, con claridad y efectividad, ¿sí? Eso es un don, es una habilidad sobrenatural que Dios da, y que hay personas que tienen esa facilidad, ¿sí? Ese fervor y ese fruto para hacerlo de esta manera. Pero eso es lo que nosotros debemos procurar también,
¿sí? Poder hacer ¿qué? Anunciar el Evangelio, ya sea de forma pública o en una forma privada, persona a persona, con claridad y efectividad, ¿sí? Ahora, esta es la definición de lo que es el don de evangelista, ¿sí? Pero no solamente vamos a ir viendo la definición de cada uno de los dones, ¿sí? Sino vamos a ver cómo los podemos distinguir a estos dones. Entonces, lo vamos a definir, lo vamos a distinguir y después vamos a ver una manera práctica en que lo podamos desarrollar, ¿sí? Vamos a ir a cómo lo podemos distinguir. Ahí va a aparecer. Y ahí vamos a ir viendo algunos versículos. Yo quiero leerles un versículo antes, Hechos 21:8. Ya que vamos a hablar del don de evangelista, vamos a ir a Hechos 21:8. Y dice así Hechos 21:8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, ¿qué dice? De Felipe el evangelista. Bueno, a mí me encantó esta parte porque, a ver, vamos a hablar del don de evangelista. Y tenemos que distinguir al don de evangelista. Bueno, acá hay una persona que se lo distinguía porque era evangelista. Dice, Felipe el evangelista. Claramente, o sea, ¿quién era Felipe el evangelista? Bueno, como tenemos que distinguir este don, vamos a usar de ejemplo a Felipe para poder distinguir qué hacía que todas las personas se den cuenta o hablaran de Felipe como Felipe el evangelista, ¿sí? Así que vamos a ir a ver un pasaje. Ahí está, Hechos 8:30. Quisiera darles todo el pasaje, después es bueno que los pasajes que aparecen en versículos cortitos, uno si puede tomar el tiempo en su casa, ya que los tiene anotados ahí en el papel, lea el pasaje completo, ver de qué se trataba, porque no podemos, con la cantidad de dones que tenemos y demás, tomarnos el tiempo de leer todo el pasaje. Pero escuchá lo que dice. Dice así, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes? Si vas al versículo o al inicio o cuando tenés un título ahí en tu Biblia, en la mía dice Felipe y el tesorero etíope, ¿no? Iba a explicar cómo el Espíritu lo llevó a un lugar y le dijo que se acerque a un carro donde había un etíope, y ahí al acercarse al carro dice que Felipe oye que está leyendo al profeta Isaías. ¿Y qué hace hoy Felipe? Lo vamos a anotar ahí. Volvemos al coso y dice que aprovecha las oportunidades. Aprovecha las oportunidades. ¿Cómo podemos distinguir a una persona que es evangelista? ¿Sabes qué? Es una persona que aprovecha las oportunidades para predicar de Cristo. Vos fíjate, se acercó al carro y escuchó que estaban leyendo al profeta Isaías. Y él dijo, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad. Le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y si bajamos, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando, el versículo 35, perdón. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Mira, él estaba leyendo Isaías, pero ¿sabes qué? Felipe, comenzando de esa escritura, aprovechó la oportunidad y ¿qué hizo? Le predicó el evangelio. Él vio una oportunidad, escuchó a alguien que leía Isaías y dijo, esta es la mía. Bueno, ahora, ¿sabes qué? La persona que tiene ese don, ¿sí? La vas a distinguir porque tiene una facilidad bárbara para aprovechar las oportunidades. ¿Viste? Capaz, ¿sabés qué nos pasaría a nosotros muy probablemente en esta ocasión? Estamos ahí, pasamos por el carro, escuchamos uno que lee Isaías, qué buen versículo, nos vamos a nuestra casa y decimos, ¡no! ¡Tenía que hablarle en el momento! Y después decís, ¿cómo no me di cuenta? Era tan fácil. Y después decís, no, porque no me aparecen oportunidades. Entonces cuando la tenemos, no estamos atentos a eso. Y esa persona, ¿sí? Que tiene ese don de evangelista, parece que fuera exactamente como le pasó acá a Felipe. Pareciera que no, que el Espíritu lo lleva a un lugar y que le dice, acércate a ese carro, porque esa persona está atenta a cada posibilidad. Y cuando aparece la oportunidad, ¿sabes qué hace? Aprovecha la oportunidad y le habla de Cristo. Y a veces, quizás nos pasa mucho más, ¿no? Decimos, ¿cómo veo esa oportunidad? Nunca me di cuenta que ahí podía engancharlo de ahí, ir acá y predicarle el Evangelio, ¿no? Bueno, tiene una habilidad sobrenatural. Nosotros debemos aprovechar también las oportunidades, pero esta persona se distingue por eso, ¿sí? Vamos al siguiente versículo. Y bueno, ahí está, perfecto. Perdón. Es el 8, 39 y 40. Dice así, cuando terminó de predicar, le dice, cuando subí
lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Y yo digo, ¿qué es esto? Si lo empezaron a fajar a Felipe, dije yo cuando leí, después vi que había una mayúscula, y dije, esto debe ser un lugar. Después busqué los mapitas de la Biblia atrás, dije, en algún lado tiene que estar, y ahí junto al mar Mediterráneo había un lugar que se llama Azoto, ¿sí? Y dice, se encontró en Azoto, dice, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, mirá, no solamente es una persona que aprovecha las oportunidades, sino es una persona que predica el Evangelio continuamente. Mira, el tipo recién había predicado, recién había salido de las aguas, lo arrebataron, lo llevaron a otro lugar, apareció en otro lugar, iba a Cesarea y ¿qué iba haciendo? Y ahí lo dice, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, en todas, hasta que llegó a Cesarea. ¿Viste? O sea, continuamente hablaba, después de lo que ya había pasado, no es que se conforma y dice, no, hoy le prediqué a 3, se convirtieron los 3, ya está. Entonces va pasando y escucha uno que lee el profeta Isaías y dice, no, ya le prediqué a 3. No, mirá, acá quizás inclusive habla de algo hasta planificado, no solamente de algo que aprovechó una oportunidad que se dio, sino que pensó, mirá, yo voy a ir hasta Cesarea, pero hasta Cesarea hay tales ciudades. Y en cada ciudad él iba predicando el Evangelio. Es una persona que predica continuamente a Cristo, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta algo y esto va a pasar en cada uno de los dones, ¿sí? Los dones espirituales están, ¿sí? Y el don lo tenemos, muchas veces no lo conocemos, muchas veces no lo ejercitamos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el Espíritu Santo, tienen que ver con nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Dios, ¿sí? Un creyente que está apartado no deja de tener el don que le dio el Señor en el momento de creer, ¿sí? Solamente que está frío, por eso el Señor muchas veces lo vamos a escuchar en la Biblia que dice, aviva el don, ¿sí? O que no entristezcamos al Espíritu de Dios, ¿sí? Porque no es que decir, no, pero este era evangelista, hasta le predicaba todo, pero ahora está mal, está frío y no le va predicando a la gente. Claro, porque no tiene una relación continua con Dios, ¿sí? Y no está esa realidad de presente en su vida de que las personas se están yendo al infierno. Pero cuando está en plena comunión con Dios, ¿sí? El Espíritu obra en su vida y utiliza su don continuamente y va predicando, ¿qué? Todo el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ir al siguiente. El versículo 8.5, ya volvemos un poquito más para atrás. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos, cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, ¿sí? Por último, las personas manifiestan creer, ¿sí? No puse las personas creen, porque después va a entrar la discusión, che, ¿cómo sabés que creyó o no? Pero las personas manifiestan creer. Mirá, tienen fruto en la predicación del Evangelio, ¿sí? Nombremos las claves para poder distinguir dones, ¿no? Es que lleva fruto, ¿qué otra F hay? Fervor y facilidad, ¿sí? Bueno, mirá, él tenía fruto. Ahora, a mí me asombra este pasaje porque cuando yo empiezo el pasaje, en el versículo 5 dice, entonces Felipe descendiendo, la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Bueno, está predicando, perfecto. Después dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces yo puedo pensar ahí por un momento que lo importante eran las señales que él hacía. Pero había otra persona, también dice el pasaje, que también hacía señales. Señales media raras, media turbinas, ¿no? Hacían magia, dice, ¿no? Pero ¿sabes qué? A la gente ese también oía. Pero cuando lo escucharon a Felipe,
dice que empezaron a creer y a bautizarse. Y no solamente eso, sino el mago, vamos a decirle, Simón, también creyó. ¿Viste? Es esa persona que la podés distinguir porque vos te mataste hablándole a tu compañero de trabajo, le dijiste de todo, preparaste todo el armamento que tenías para predicarle de Cristo, y viene esa persona, le dice 3 palabras, capaz que ni vos entendiste, ¿no? Y esa persona recibe a Cristo. Porque ¿sabes qué? El don lleva fruto. Predica el Evangelio y las personas entienden. Y las personas creen, manifiestan creer. Acá lo vemos claro, no solamente la gente empezó a creer, sino que el mismo Simón, que hacía magia, que usaba artimañas, todo, ¿sabes qué? Creyó. Y estaba, dice, atónito mirándolo. Sí, él hacía señales también, pero estaba atento a la predicación, a lo que predicaba, y todos creían. Me lleva fruto, mucho fruto. Las personas manifiestan creer. Entonces, vimos la definición del don. ¿Sí? Es alguien que lo anuncia de una manera clara, ¿sí? Y con fruto, ¿sí? Con efectividad. Vimos cómo distinguimos, ¿sí? Alguien que aprovecha las oportunidades, ¿sí? Alguien que predica continuamente y alguien que las personas manifiestan creer. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos? No, porque yo no voy a tener la fiesta. No, pues llamamos al que hay que predicar la florita tal. Ah, a ver el que tiene el don de evangelismo de la iglesia, ¿cuál es? No, ya que podemos distinguir el don, ¿sí? Podemos hacerlo de una forma práctica, ¿sí? De ir procurando tener ese don. A ver qué hace, aprovecha las oportunidades. Bueno, mira, quizás no te va a salir tan natural el aprovechar las oportunidades, pero quizás podés planificar para aprovechar oportunidades. ¿Sí? Quizás si no tenés la facilidad, podés tener un speech o algo, ¿sí? En lo que decís, bueno, mira, ¿en qué lugar pueden surgir tales oportunidades? Bueno, quizás llevando la Biblia bajo el brazo. Quizás eso me puede dar la oportunidad de predicarle a alguien. Quizás cuando alguien me cuenta un problema, che, voy a estar orando por vos. Eso me puede dar la oportunidad de predicarle a alguien. ¿Ves? Aprovechando las oportunidades. A veces hasta diría un poquito generándolas. ¿Sí? Ahora dice predicar continuamente. Mira, el predicar continuamente tiene que ver con una realidad y tiene que ver con tu comunión íntima con Dios. Si vos le crees a Dios y entendés en el peligro que está cada persona y aquellos que comparten tu hogar y demás, de no conocer a Cristo, eso va a hacer que busques la oportunidad para predicar. ¿Sí? Entonces entendemos que debemos predicar y buscamos la forma de predicar y buscamos a quién le puedo predicar. Bueno, pensá, hacete una listita bien práctica. ¿Quiénes de las personas cercanas que te rodean en la semana conocen a Cristo? Bueno, eso es una manera práctica de desarrollarlo. Bueno, los que no conocen, los tenés anotados, buscar las oportunidades para hablarles. ¿Sí? Y lo del fruto. Mirá, no podés tener el fruto que tiene la persona que tiene el don de evangelista. ¿Por qué? Porque es un don sobrenatural dado por Dios. Pero ¿sabés qué puedes hacer? Orá por esas personas que no estás teniendo. Orá para que Dios los lleve a sus pies. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio. Eso no lo hace el evangelista. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es Él el que convence el pecado, de justicia y juicio. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Orar a estas personas y exponerle el evangelio. ¿Sí? Y esperar que sea el Señor el que los rescate del lugar donde están. Que sea esa misma palabra que te rescató a vos. Que muchas veces podemos mirarle y decir, yo era más duro que el más duro. Y Dios me buscó y me rescató. Esa misma palabra es la que tiene poder para rescatar a la persona que vos hoy estés mirando y digas, este no me va a escuchar. Esa palabra tiene poder para eso. Porque tiene el poder que tuvo Cristo Jesús al momento que Dios le resucitó de los muertos. Ese es el poder de la palabra, del verbo encarnado. Puede convencer a cualquier persona. Dice que voz que quebranta los cedros del Líbano. Pensá en la persona madura y la voz de Dios la quebranta. ¿Sí? Vamos al siguiente don. Avancemos. Es el don de pastor maestro. Volvemos a Efesios 4:11. Tenemos versículos, vamos a ir un poco de un lado para el otro. Tratar de alguna manera ser más rápido. Pero dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿sí? Y es el don de pastor maestro, ¿sí? Vamos a definirlo, ¿sí?
y va a aparecer la definición y vamos a ir completando los lugares. Y dice que es un llamado, el don de pastor lleva a pastorear una asamblea local a través de la palabra de Dios. Lleva a pastorear, ¿sí?, una asamblea local a través de la palabra de Dios. Esa es la definición. Ahora vamos a ver cómo lo podemos distinguir. Me causaba gracia que hay varias de las cosas que hoy me toca hablar que fueron predecidas, me iba a salir, pero no, pero que se hablaron en la cena, ¿sí? Vamos a ir a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hasta ahí. Mirá, cuando habla del don de pastor, dice pastor y maestro, ¿sí? Ese artículo está uniendo, por eso se dice que es un solo don, ¿sí? También tenemos el don de enseñanza, ¿sí?, que después lo vamos a hablar, pero acá está unido, dice pastor maestro. Bueno, una de las cualidades con las cuales vamos a distinguir este don o características es que enseña, ¿sí? Ahí la tenemos, podemos poner enseña. Fíjense que el versículo acá está hablando del que anhela obispado, ¿no? Y dice que anhela algo bueno, ¿sí? Y va a hablar de las características que debe tener, pero dice apto para enseñar, ¿sí? Siempre recordemos, y vuelvo a hacer la aclaración, ¿qué quiere decir? ¿Que una persona que no tenga el don de pastor maestro no puede ser pastor? No, no quiere decir eso, ¿sí? Pero la persona que tiene el don de pastor maestro lo va a hacer de una manera mucho más eficiente, ¿sí? O lo va a hacer con una habilidad sobrenatural dada por Dios para ministrar a la iglesia, ¿sí? Y va a tener, ¿sí?, y lo vamos a poder distinguir porque enseña, ¿sí? Y tiene esa facilidad o ese fervor, ¿sí?, o el fruto para enseñarle a los miembros de una iglesia, ¿sí? Quizá en la iglesia chiquita dice, bueno, ¿qué necesitan saber los miembros de la congregación? Recordemos que en la definición dice que lo lleva a pastorear a la asamblea local a través de la palabra de Dios. ¿Entiende la importancia de la palabra de Dios? ¿Y saben qué hace? Les enseña la palabra. Bueno, tenemos una iglesia, tenemos una congregación. ¿Qué es lo que tienen que conocer? ¿Qué es lo que tienen que saber? Bueno, ¿saben qué es lo que tienen que saber? Tienen que saber reglas. O tienen que saber, se me fue la palabra, no sé cómo se dice, costumbres. Bueno, le vamos a enseñar costumbres. Estas cosas son costumbres de la iglesia y las tienen que hacer así por costumbres. No. Les enseña la palabra de Dios. Y saber que es algo que, por lo que siente fervor, y lo hace con facilidad, y con lo que lo podemos distinguir, es que enseña la palabra de Dios. No solamente enseña, sino que va más allá, dice así: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y dice ahí, que gobierne bien su casa, que tengas a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sabes cómo lo podemos distinguir? Porque cuida de la iglesia. Es alguien que, ¿sabes qué?, siente fervor por cuidar de las ovejas. ¿Sí? Recordemos la palabra pastorear, ¿no? ¿De qué nos está hablando? De un pastor. ¿Sí? Alguien que está encargado de cuidar de las ovejas, de que no les pase nada, que cuando venga, como decía David, ¿no? Si venía un oso, bueno, yo lo agarraba y lo mataba. Si venía un león, yo lo agarraba y lo mataba. Cuida, tiene que proteger, por eso dice ahí, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Acá podemos decir que la palabra gobernar, y estaría bien dicho también, ¿sí? Pues lo que pasa es que gobernar a veces quizás nos suena muy autoridad o como alguien muy autoritario, pero tiene que ver, ¿sí? Porque ese gobierno tiene que ver con que está cuidando de la iglesia, ¿sí? Y cuando a veces pone reglas, que sí, no es que no las hay, pero son bíblicas,
¿sí? Enseña la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque busca cuidar a la iglesia y busca cuidar la unidad de la iglesia. ¿Sí? Ahora, no solamente enseña, no solamente cuida, sino que hace algo más. Acompáñenme a otro versículo, vamos a ir ahí a Tito. Tito 1, 5 al 9. Fíjense que otra vez dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. No solamente enseña, ¿sí? No solamente cuida, sino que también guía. Y el hecho de guiar con el pastor tiene que ver con que no solamente está ahí cuidando de las ovejas, ¿sí? Sino que está al lado o delante guiándolas. ¿Sí? Y fíjense acá todos los ejemplos que da de esta persona, que dice que el versículo, ahí lo corrijo, miraba y digo, ¿dónde está? Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en Timoteo, que estábamos leyendo antes, dice el versículo... me perdí. Versículo 3... El versículo 7, capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ves? Tiene una guía, va adelante. ¿Qué va adelante? Va, ¿sabes qué? Mostrando el camino que hay que seguir. ¿Ves? Y acá dice inclusive para con los de afuera. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, ¿ves? Enseña la palabra de Dios. Cuida de las ovejas de Dios, no son suyas, es un trabajo. Viste que decía administradores, volví a repetir esa palabra, administradores, es siervo, ¿sí? No es el dueño de las ovejas, no es el rey de las ovejas, ¿sí? Sino que es un administrador que cuida de las ovejas, ¿sí? Con fervor, ¿sí? Y guía, va adelante, va mostrándoles el camino, los acompaña, va a su lado y va adelante, mostrándoles el camino por el cual tienen que seguir. Ahora, bueno, lo definimos, lo distinguimos. ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, mirá, nosotros muchas veces lo unimos con una posición. Entonces hablamos del pastor maestro y decimos es el pastor de la iglesia. Y entonces sí o sí lo definimos por una posición. Bueno, saquémonos un poquito del lugar de ¿cómo lo procuramos? Tengo que ser pastor de la iglesia. Así que voy a revocar al pastor y lo voy a poner ahí y lo voy a hacer de una manera eficaz. No. ¿Sabes cómo lo haces? Tenés que hacer lo mismo que hace. ¿Sabes qué? Todos debemos procurar enseñar la palabra de Dios. Quizás puedes empezar por tu casa, tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus padres. Enseñale a tus hermanos en Cristo. Hay algo que le podés enseñar. Cuidalos. ¿Sabés qué es algo importantísimo? Y lo vamos a ver más adelante, pero ¿sabés qué es algo que es importantísimo? Cuidar la unidad de la iglesia. Si tenés un comentario que lo que va a causar es división, si tenés algo que marcar que va a causar disensión, no lo comentes. Cuidá de la iglesia de Dios, cuidá del pueblo de Dios. No hagas un comentario que va a dividir, no hagas un comentario que va a poner a alguien en contra de otro. Tratá de no pelearte con algún hermano de la iglesia, buscá arreglar la relación. Y hay alguien que le vas a hacer la guía siempre. Siempre en el lugar donde estás dentro de la iglesia, y si vas a participar de la iglesia, a alguien va a estar mirándote y a alguien te va a tomar de ejemplo. Y te aclaro esto, porque es más
grande todavía. Alguien te va a tomar de ejemplo, bueno o malo. Alguien te va a tomar de ejemplo, bueno o malo. Entonces, de esa manera lo podemos desarrollar. Guiar a aquellos que lo necesitan, ver a alguien que quizás está empezando y decirle, mira, puedes leer este pasaje. Eso es algo genial. Estás haciendo guía, lo leíste y le estás dando un pasaje con el que quizás esa persona puede empezar. Y es una forma de desarrollar y de procurar un don que quizás no tenés. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. El siguiente don. Enseñanza. Definición. Vamos a ver la definición de enseñanza. Lleva a comunicar la palabra de Dios con claridad comprensible, la cual puede ser recordada. Me encantó cómo termina. Con claridad comprensible, la cual puede ser recordada. Y ahí yo agrego algo, creo que está también, que apunta al intelecto. ¿No está? Bueno, no importa, capaz que yo no lo puse. Apunta al intelecto. Así que si lo querés anotar ahí al costado de enseñanza, pone, ahí está, apunta al intelecto. Porque lo vamos a utilizar para poder distinguirlo con el don que viene después también, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí, apunta al intelecto. ¿Dónde enseñanza? ¿Dónde lo encontramos? Vamos a ir ahí a Romanos 12. Romanos 12, versos 6 al 8. Dice así. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Parece medio redundante, pero ahora vamos a ver por qué quizás ese versículo no es tan redundante, ¿no? Pero ahí dice, el que enseña en la enseñanza. Bueno, lo definimos. Lleva a comunicar la palabra de Dios con claridad comprensible, la cual puede ser recordada. Vamos a distinguirlo, ¿sí? Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 4. Verso 6 al 12, no sé si está, sí, bueno, el 15, está bien. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Vamos a bajar un poquito más abajo, al versículo 11. Esto enseña, esto manda y enseña. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Hasta ahí. Lo primero es, con el que lo vamos a distinguir, es que comprende el mensaje. ¿Sí? Comprende el mensaje. Ahora, yo quiero que no pienses esto de comprender el mensaje, que quiere decir que la persona que tiene la enseñanza agarra, leyó así, un flash, che, léete el versículo 5, 1, 5, sí, ahora esta cosa, pum, te lo enseñó, ja, ya sé ese versículo, nada, y te vas re contento. No, no, ¿sí? Puede tener una facilidad para comprender más fácil las escrituras, ¿sí? Pero fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Sí? Y pone lectura, exhortación, enseñanza. Y lo primero que pone es ocúpate en la lectura. ¿Sabes qué? Es una persona que tiene fervor por comprender la palabra de Dios. Que no sé, que va y hace la lectura esa rápida que yo te dije y dice, no, hay algo que acá no me quedó claro y tengo que buscarlo y tengo que comprender qué es lo que está queriendo decir la palabra de Dios. Entonces va a indagar en ese pasaje, va a buscar, va a comprender, puede ser que con más facilidad, porque quiere entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el que enseña, ¿qué debe hacer? Enseñar. Dice ahí, ¿no? El que enseña la enseñanza. Bueno, si tengo que enseñar algo, primero tengo que comprenderlo. ¿Sí? Ahora, no solamente comprende el mensaje, pero sí tengamos claro esto, ocúpate, dice, ¿sí? Lo segundo, vamos a ir a Tito 2, 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza,
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Mirá, yo te voy a decir lo segundo, no es solamente que comprende, ¿sí? Que se ocupa de comprender el mensaje, sino que tiene un compromiso con el mensaje. ¿Sabes que hay algo que me llamaba mucho la atención de este pasaje? Porque dije, bueno, el don de enseñanza no lo tengo, porque dice ahí, mostrando integridad y después dice seriedad. Y yo decía, bueno, este no es mi don. Y yo digo, ¿por qué seriedad? Porque mira, comprende el mensaje y entiende la importancia del mensaje. ¿Sí? Y al comprender el mensaje toma un compromiso con el mensaje que tiene que dar. Cuando vos estás hablando de la palabra de Dios, entiende el compromiso que lleva compartir el mensaje de la palabra de Dios y hacerlo de una manera adecuada. Por eso ocupa tiempo en leer. Una persona que tiene el don de enseñanza y lo ejercita, vas a ir a su casa probablemente en un horario, lo vas a encontrar leyendo, vas a ir en otro horario, lo vas a encontrar leyendo, y vas a ir en un horario y no va a estar leyendo, pero va a estar la Biblia por ahí, y unos apuntes, y vas a ver hojas marcadas. Te digo porque hay una persona que conozco que tiene ese don, y que la verdad es un ejemplo para mí en ese sentido. Cuando voy a la casa, siempre la Biblia está ahí. No está en una mesita, no está generalmente abierta en algún lugar, está en un costado, al lado hay un cuaderno donde hace apuntes generalmente. ¿Sí? La Biblia está bastante marcada, con cosas que quizás marcó en un momento en una predicación para después ir a su casa y estudiar a ver lo que había escuchado. ¿Recordás ese versículo cuando habla de los hermanos que dice que estos eran porque escudriñaban las escrituras de una manera más excelente para ver si las cosas que se decían eran correctas? Bueno, esta persona que tiene ese don, tiene esa facilidad y tiene ese fervor, ¿sabes qué? Para que anotar y comprender las escrituras, pero ¿sabes qué? Tiene un compromiso con el mensaje que va a dar. Tiene un compromiso y la seriedad tiene que ver con esto y la integridad, y no solamente dice seriedad, integridad, y dice palabra sana e irreprochable. Es el compromiso que tiene con la palabra de Dios. No es que se va a parar adelante y ¿qué hay que enseñar, Sergio? Y es lo mismo, tenés que hablar de los dones. Ah, bueno, listo, yo hablo de los dones. Bueno, hermano, hay diferentes dones, está el don Satur y todos los dones que ustedes conocen, y va hablando del don que se le ocurra y lo va contando como si fuera algo que lo sabe simplemente porque lo sabe, porque lo escuchó tantas veces en la iglesia y más. No, va a ir a la palabra de Dios, va a ver qué dice la palabra de Dios de los dones, va a buscar por todos lados en qué habla de los dones, cuál es el contexto en el que se está hablando, va a hacer marca por todos lados, va a buscar comprender bien el mensaje porque sabe que tiene un compromiso y tiene que transmitir algo que es importante que la iglesia lo comprenda. ¿Sí? Ahora, no solamente lo comprende, no solamente tiene un compromiso, sino que, por último, y es algo muy clave, lo comunica. ¿Sí? Lo comunica. Vamos a volver ahí a Romanos 12. Romanos 12, vamos a ir ahí al verso, los versos que leíamos recién. Yo voy a buscar otra versión que la tengo acá. Ahí está. Nosotros recién hablábamos en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? El que enseña en la enseñanza. Cuando buscamos este versículo, ¿sí? En otra versión, dice así: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dice ahí, dediquémonos a enseñar. Bueno, ¿sabes qué? Si tenés este don, y una forma en que lo podés distinguir es que la persona que tiene este don de enseñanza, ¿sabés qué hace? Se dedica a enseñar. ¿Sí? Cuando esta persona está en comunión, ¿sí? Cuando está ejercitando su don, se dedica a hacer aquel don que Dios le dio, se dedica a la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Por eso ahí dice el que enseña en la enseñanza. Quiere decir que aquel que se le dio el don de enseñar, se dedique a enseñar, porque Dios le dio ese don para capacitar a los hermanos en Cristo, en la iglesia, y edificar a otros. Dedícate a enseñar. Si Dios te dio ese don y lo identificaste, dedícate a enseñar. ¿Cómo?
Empezar por el principio, ¿no? Comprender la palabra, ¿sí? Para luego de comprender, tomás un compromiso con el mensaje, ¿sí? Y luego comunica el mensaje. Y acá voy a ser claro en la parte de desarrollar. Lo definimos, lo distinguimos, vamos al desarrollo, ¿sí? Del don. ¿Cómo puedo yo desarrollar este don? Mira, sé práctico. No quieras enseñar el sermón del monte, ¿sí? Capaz que si se lo querés enseñar algo, que sea un amigo muy cercano, pero que te tenga mucha paciencia, ¿sí? No quieras empezar a... No, porque yo ahora hablo griego, hebreo y otras lenguas muertas, entonces vengo adelante, tiro todas lenguas muertas y enseño. No quiero decir que está mal y no es una burla para el que lo utiliza, porque a veces no llega a comprender qué quiere decir la palabra que se está utilizando de manera correcta, ¿sí? Lo que digo es que no porque nombres palabras que no se entienden o que nombres palabras muertas estás enseñando, para nada, ¿sí? Sé práctico porque no tenés el don. Entonces, ¿cómo hago para ser práctico en procurar ese don? ¿Descubriste algo en la semana que te maravilló de la hora silenciosa? Capaz que es algo simple, pero recordá que el don no es para que nosotros tengamos un concepto mayor de nosotros o para que nosotros crezca nuestro orgullo. ¿Es para qué? Para que tengamos una posición de servicio, es para edificar a otros. Compartirlo. ¿Encontraste algo en la hora silenciosa que te cautivó, que llamó tu atención? Compartirlo. ¿Leíste algo en la semana, tuviste comunión y te diste cuenta de algo? Compartirlo. Hablalo con otro, decirle, che, mira, me fascinó esto. Quizás resulta re simple, pero a veces oímos grandes lecciones de personas que no tienen grandes conocimientos. Y muchas veces, si los creyentes lo sabemos, mucho esto que vienen personas nuevas a la iglesia, que no vamos a esperar que sean un pastor maestro, pero vienen personas que recién se conocen a Dios y vemos el fervor de esa persona nueva que recién conoce a Dios y que habla con una pasión de lo que descubrió de la palabra de Dios que renueva tu ánimo de ir a buscar a la palabra de Dios. Porque te habla del amor de Dios con una devoción y cuando es algo nuevo que conoció y que, ¿sabes qué? Que hace, lo constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por eso. ¿Sabes qué? El amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Nos comprime, pensando esto. ¿Sí? Entonces eso es algo que podemos compartir con los hermanos, que ese amor de Dios, que en la semana, quizá a través de algo simple, te apretó, lo sentiste, me abrazó, y eso se lo puedo compartir a otros. Y puede ser a través de una enseñanza simple. Entonces procuremos y desarrollémoslo de esa manera, ¿sí? Tenemos que comprender el mensaje, ocuparle y darle tiempo, tenemos que tener un compromiso, no compartamos cualquier cosa, ¿sí? Y tenemos que comunicarlo, compartirlo. Vamos al siguiente. Exhortación. La definición. Dice, tengo dos, le voy a leer la primera que no está ahí y después la otra. Dice, ponerse al lado con la idea de ayudar. Y ahora la otra, anima a otros y motiva a acciones específicas en armonía con la palabra de Dios. ¿Sí? Anima a otros y motiva a acciones específicas en armonía con la palabra de Dios. El versículo está en el versículo que sigue, en Romanos 12:8, dice, el que exhorta en la exhortación. Es como en la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el que enseña, dedíquese a enseñar, el que exhorta, dedíquese a exhortar, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Ahí está todo. Capítulo 6. Y antes de Efesios, versículo 1, dice así. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recordemos la primera definición que dice ponerse al lado con la idea de ayudar, ¿sí? Y la segunda dice anima a otros y motiva acciones específicas en armonía con la palabra de Dios. Ahora dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mirá, ahí van a aparecer las palabras, ¿sí? Y la primera tiene que ver con confrontar, ¿sí? Confronta. Vos fijate que ahí en Gálatas dice, si alguno fuere,
¿sí? Encontrado, ¿sí? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Bueno, mirá, lo primero que vamos a distinguir este don es que confronta. Cuando hay un error, cuando hay una falla o cuando hay algo que se puede hacer de manera mejor, ¿sí? Confronta. Ahora, yo quiero aclarar algo acá en confronto y por eso utilicé el pasaje de Gálatas. Dice ahí, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de, ¿qué dice ahí? De mansedumbre. Te voy a dar una definición rápida porque no quiero perder el tiempo. ¿Qué es mansedumbre y qué es ser manso? ¿Sí? Entonces, ser manso es ser alguien tranquilo. Entonces viene una persona y me dice, che, ¿sabes qué? Ayer discutí con mi esposa, ¿sí? Y quedó todo mal, entonces no nos hablamos, no nos miramos, nada. Entonces yo que soy manso, le voy a decir, bueno, anda a hablar con tu esposa, pedirle disculpas, fíjate, hablar de la situación de lo que pasó, ¿sí? Pedir perdón, restaurar esa situación y arreglar esa situación. Bueno, eso para todos nosotros estamos de acuerdo que es manso. Pero viene otra situación, viene el mismo muchacho y me dice, che, sí, ayer discutí con mi esposa. Ah, sí, mirá, es una cuestión, sí, nos pasa todo, alguna vez discutimos, nos ponemos al lado para ayudar, todos alguna vez discutimos, tenemos que buscar arreglar la situación. Sí, estábamos discutiendo ahí, además le pegué 2 bifes. Entonces, bueno, no, tratá de pegar más suavecito porque, no, con mansedumbre hay que soltarlo, entonces pegá más suavecito para que no lo sienta tanto, andá a pedirle perdón la próxima vez y no se va a enojar tanto porque le pegaste suavecito. No, hermano, a ver, vamos a ser claros en esto. Que sea manso no quiere decir que la persona que cuando te va a exhortar lo va a hacer de una manera recontra, calmadita, suave, porque nos enojamos cuando alguien desde el púlpito o cuando viene y nos exhorta, nos confronta y nos expone las cosas de manera dura. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar un montón de veces que se confronta de manera dura. Ahora, no es ni lo uno ni lo otro. ¿Sabes qué quiere decir manso? Es cuando la fuerza está puesta en control. Un caballo manso es un caballo que tiene un montón de potencia y fuerza, pero está bajo control. Ahora, la persona que es mansa, cuando va a exhortar a la persona que viene, a la persona que le diga, bueno, me peleé ayer con mi pareja, le va a decir, bueno, sí, es algo que nos pasa, anda a pedir perdón, porque la palabra de Dios dice, lo va a llevar a la palabra de Dios y lo va a guiar a través de la palabra de Dios, pero cuando venga la persona y le dice, le di 3 bifes, le va a decir, no, esto no puede ser así, no puede pasar, no lo puedes permitir, en tu hogar no puede haber golpes, ni de vos hacia tu mujer, ni de tu mujer hacia vos. No puede pasar, no hay forma. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Pero no puede decir, no, mirá, sí, más tranquilo, tratá de que no pase esta situación. No, es algo que no se puede permitir. Por eso cuando Juan habla y va a exhortar al pueblo de Israel, ¿qué les dice? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No le dijo, no, hermanito, nosotros que somos todos judíos, no. Y después dice que ellos le preguntaron, ¿y qué haremos? Entonces Juan le empieza a decir, mirá, vos que sos judíos, fíjate en esto podés mejorarlo. Entonces le va a decir a los soldados, mirá, ustedes confórmense con su salario, hagan esto y demás. Le van a venir los gentiles y le van a preguntar, ¿y qué haremos? Y les va a decir en el mismo pasaje, no lo voy a leer ahora porque voy a leer otro pasaje, pero Juan capítulo 3, si lo querés anotar ahí, podés leer del versículo 7 al 18 y vas a encontrar cómo pasa de generación de víboras, ¿sí?, a decirle cómo lo tienen que hacer. ¿Sí? Porque no solamente confronta, sino lo segundo es corrige. ¿Sí? Por eso tenemos que entender que la persona que tenga este don lo vamos a distinguir, ¿sí?, porque confronta, pero tiene el tacto, ¿sí?, y tiene ese don sobrenatural para saber cuándo hacerlo de manera calmada, tranquila y en amor, y cuándo a veces mostrarle un amor a la persona que hay algo, que cosas que no se pueden dar, que no pueden pasar, ¿sí? Y lo va a tener que hacer de una forma para que la persona caiga de la situación, porque está en una situación que no se puede haber llegado a eso. Y lo va a tener que decir, como dijo Juan, generación de víboras. ¿Sí? Entonces entendamos esto, exhortar no quiere decir tirar palo y tirar piedra. Olvidémonos de eso. Pero ¿sabes qué? A veces necesitas que te tiren un palo, hermano. Yo siempre en mi vida lo utilizo de esta forma, lo veo de esta forma. Cuando veo un pasaje con el que el Señor me golpea, yo siempre digo, me dio un batazo de vino. Como que agarró el bat de béisbol y está re mal dicho, pero yo lo digo así, el Señor me agarró y ¡plum! ¿Viste? Como cuando hizo hablar a la mula era así. Mira, el Señor tuvo que utilizar a tal persona para que me lo diga, o tuvo que pasar tal hecho para que me lo diga, porque si no yo no caía.
¿sí? Corrige. ¿Sabes qué? Dice, bueno, ustedes vieron una falta en esta persona, ustedes que son más espirituales, ¿qué hay que hacer? Restaurarle, no destruirlo. No, aquella persona tiene una falta, se lo voy a decir a fulanito tal, se lo voy a decir a fulanito tal, se lo voy a decir a fulanito tal, para que esa persona cambie. No, no es eso lo que hace. Quiere restaurar a la otra persona, quiere que la otra persona mejore eso, quiere que la otra persona lo haga de manera más correcta. ¿Sí? Y ahí dice, lo corrige. Voy a utilizar un pasaje corto en eso. Vamos a ir a Hechos 18:24. No voy a ahondar en todo el pasaje, pero dice así. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. Bueno, mirá, vino una persona que enseñaba, que era fervoroso en enseñar, que le habían instruido en algo y lo hacía, ¿sí? Y lo hacía bien lo que hacía, ¿sí? Hasta donde él sabía, hasta donde lo habían instruido. Estas personas escucharon el mensaje y dice, tomándolo aparte, ¿sí? Le expusieron más excelentemente. ¿Para qué? Para que mi hermano crezca. Soy siervo de mi hermano. No soy el que apunta con el dedo, soy siervo de mi hermano. Le explicaron más excelentemente para que él crezca. Y cuando sigue el pasaje, el versículo 27 dice, fue de gran provecho por la gracia, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de gran provecho. ¿Ves? Pero una persona que no solamente lo confronta, sino que lo corrige. ¿Sí? Tiene esa facilidad y ese fervor de ver algo y hacerlo, no para exponerlo públicamente. No es que dijeron, flaco, bajate porque estás mandando fruta, bajate de ahí, vení. No, lo tomaron aparte, hablaron con él, ¿sí? ¿Para qué? Para corregirle. ¿Y qué hizo él después? Fue de provecho. Lo último, dice ahí, la palabra es conduce. Confronta, corrige y conduce. Mirá, lo voy a poner en un pasaje que me resultó mucho más claro. Vamos a ir a un pasaje que se habló también hoy en la cena. Vamos a ir a 1 Corintios. Este es el pasaje. Un pasaje que se habló en la cena, capítulo 11. Verso 11, 26. Dice así. Bueno, le voy a hacer un pequeño resumen. Hoy se comentó en la cena, pero capaz que alguno no estuvo. Habla este pasaje de que Pablo le dice a los hermanos que no los va a alabar en algo. ¿En qué? En que ellos iban a la cena del Señor para comer y beber. Entonces ellos iban a la cena del Señor. Ustedes van a la cena del Señor y ¿sabes qué hace? Van a comer y van a beber. Entonces, si bien hay cosas que yo los tengo que reconocer y los tengo que alabar por lo que hacen, en esto no los alabo. Perfecto, mirá, los confrontó. Hay algo que están haciendo mal. La cena del Señor no es el lugar para ir a comer y a beber. Dice, ¿ustedes no tienen casa? Ahí, lo están confrontando. Ya no es lo mismo decir, mirá, esto que hacen está mal, de decirle, che, ¿ustedes no tienen casa que vienen a comer y beber acá? ¿Ves? Los está confrontando. Porque era algo grave. ¿Sí? Y ahora les dice, el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, ¿qué está haciendo ahí? Los está corrigiendo. Porque yo recibí del Señor, ¿sí? Lo que os he enseñado. Y les explica, miren, ustedes están haciendo esto y no es esto, es esto. Vamos del otro lado, ahora sí, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coman así del pan y beba de la copa. Porque el que come, y otra vez, ¿sabes qué hace? Los conduce y le dice, mirá, así no, así. ¿Sí? De esta manera es como tiene que ser, se lo muestra en la Escritura. Mirá, yo recibí del Señor lo que os he enseñado. El Señor el día que
partió el pan, cuando dio el vino, ¿sí? Y le explica cómo se hace. Y ahora, ¿sabes qué? Lo lleva a hacerlo. Miren, ustedes saben qué deben hacer ustedes. Dice, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. ¿Sabes? Volvamos un segundo a la definición y con esto terminamos. Dice, ponerse al lado con la idea de ayudar, si lo querés anotar también, anima a otros y motiva acciones específicas en armonía con la palabra de Dios. ¿Sí? Es motivarlo, ¿sí?, a que haya un cambio, pero ¿sabés qué? Algo que yo no nombré antes, que lo tenía ahí, creo que lo nombré cuando dije, es que apunta al corazón. ¿Sí? No apunta al intelecto, apunta al corazón, que haya un cambio, pero no en algo que una persona hace. No que haya un cambio en el lograr de una persona, que haya un cambio en el corazón de la persona. ¿Sí? Lo confronta, lo corrige y lo conduce. Que sea un cambio real, no un cambio de un momento, no un cambio de conducta, ¿sí? Un cambio de corazón. Bueno, esta persona la podemos distinguir de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar ese don? Bueno, mira, al momento de confrontar, la confrontación siempre es personal. ¿Sí? No confrontás a través de otras personas, confrontás personalmente. ¿Sí? Puede ser públicamente, si tenés la posibilidad de exponer públicamente, como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Pero si no, es personal. ¿Sí? Confrontás. Cuando confrontás, recordá que aquella persona que tiene este don, ¿sí?, lo hace con mansedumbre, con el poder puesto en control. ¿Sí? Teniendo tacto para hacerlo. Si no tenés mucho tacto, buscá la forma de que lo vayas a hacer de una manera adecuada. No es, no, porque yo digo lo que me parece y me tienen que escuchar. No, para nada. Este don no es lo que hace para nada. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que debe ser en amor. En amor. ¿Sí? Lo segundo, no solamente confronta, corrige. ¿Sí? Si vos sabés que hay algo que un hermano está haciendo bien y lo sabés porque es algo del intelecto tuyo, buscalo en la palabra de Dios, porque recordá que motiva acciones específicas en armonía con la palabra de Dios. Andá con un versículo preparado para decirle a ese hermano, no venga simplemente con costumbres o ideas tuyas. Versículo, la Biblia presente, ¿sí? Y por último, lo conduce, ¿sí? Quizás sea bueno que si no tenés el don de exhortación, que anotes en un papel ejemplos y cosas prácticas que le puedas dar a la persona para que haga. Porque si no, lo vas a confrontar, lo vas a corregir y la persona se va a quedar sin saber qué hacer para seguir adelante. ¿Sí? Entonces lo tenés que motivar a que haya un reemplazo, a que haga algo práctico para poder aplicar aquello que le diste. ¿Sí? Por último, vuelvo a una de las frases del principio, ¿sí? Y esto es una frase solamente, pero es algo importante que debemos recordar, es que no estamos en una posición de autoridad, no estamos en una posición donde el Señor nos haya capacitado para nuestro orgullo personal o nuestro crecimiento personal, sino que estamos en una posición de servicio. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. No estamos solamente viniendo a la iglesia para que la iglesia nos capacite, que lo tiene que hacer, para que nos cuide, que lo tiene que hacer. Venimos también para nosotros poder servir, porque Dios nos dio una capacidad sobrenatural dada por Dios para ministrar la vida. Esto es algo que yo siempre lo pienso y algunas veces lo he hecho, a veces no, pero hay una razón por la que siempre, en momentos malos inclusive de mi vida, decidí seguir viniendo a la iglesia aunque estaba mal espiritualmente y aunque estaba alejado de Dios. Es que hay cosas en las que yo no puedo hacer fuera de la iglesia. ¿Sí? Y es esta, mirá, a veces una persona me decía, pero mirá, si yo me voy a un monte a vivir en medio de la nada, solo, y no me congrego en la iglesia, está mal, porque si ahí no voy a estar pecando porque estoy anulado, estoy sin tecnología. Bueno, primero el pecado está a la puerta, te va a buscar donde quiera que estés. Pero más allá de eso, mirá, vos podés no venir a la iglesia y leer todos los días la Biblia. Pero ¿quién va a ministrar tu vida con una capacidad sobrenatural dada por Dios en ese momento que estás en soledad? La iglesia es algo que Dios manifestó y es un deseo de Dios. Y dice Pablo, no dejando de congregarse porque algunos tienen por costumbre. ¿Pero por qué? Porque ¿sabes qué? Dios capacitó al hermano que tenés sentado ahora al lado del banco. Si creyó, aunque él no lo sabe, Dios le dio un don especial. ¿Sabes para qué? Para que ministre tu vida. Vos podés preocupar los dones, pero ¿sabes para qué procurás vos los dones? Para ministrar a otros. No te podés autoministrar. Después que se encargue el que viene la semana que viene. Eso lo hacía el don de lengua. El de la semana que viene que se arregle con lo que digo. Pero eso no lo hace
no lo hacen los dones que estamos hablando, porque los dones que vimos tienen un propósito. ¿Qué? Ministrar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿sabes qué? ¿Tenés que venir a la iglesia? ¿Tenés que venir a la iglesia vos que estás viendo ahí por la cámara? Sí, tenés que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios puso en tus hermanos dones espirituales para que ellos ministren tu vida. Tenemos que venir a la iglesia, sí, necesitamos venir a la iglesia. Porque si no, hay áreas de tu vida en donde no vas a poder crecer. Y vos te estás poniendo un límite a tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Por no estar en comunión con los hermanos. Vamos a terminar orando. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recordarla, Señor. Que, Señor, haya cosas, Señor, que recordemos de lo que hoy estuvimos hablando, que recordemos versículos, Señor, que recordemos alguna ilustración, algo para que en la semana podamos poner en práctica. Gracias, Señor, porque tenemos los papelitos que anotamos para que en la semana, si en algo nos hemos olvidado, poder repasar, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, porque eso es lo que hace tu palabra, Señor. Tu palabra nos conduce, Señor, tu palabra nos guía, Señor, tu palabra nos salva. Señor, te pedimos que en la semana podamos ponerlas en práctica. Gracias por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. No hay mucho para decir. Recordar, sí, la reunión del viernes de oración a las 21:30 horas a través de WhatsApp por ahora. Tenemos el culto el domingo próximo a las 12 horas. Lo voy a invitar a Fer, le voy a decir unas palabritas rapidito y ya con eso cerramos. Bueno, así rápidamente, lo que no estuvimos en la serie, aparte de que no hay hermanos todavía que no han venido hoy, pero la idea era reconocer a los hermanos. Sergio Porta, por favor, podés venir, y Walter Suárez. No, la iglesia, disculpen que la presentación es así exigua, pero bueno, es importante que la congregación nos reconozca. Y yo simplemente voy a referir una cosa, una pequeña diferencia que es bíblico. Ahí en Lucas capítulo 22, algo chiquitito. Es palabra del Señor. Bueno, yo en mi Biblia dice la grandeza del servicio. Hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Bueno, aquí está Pipo, estás Walter. No para nombrar a los líderes de la iglesia, porque justamente lo que hacen los líderes es enseñorearse. El líder, el líder político, el líder social, está para demostrar que él está por encima de los demás. Y el Señor dice en el versículo siguiente: mas no será así en vosotros. No será así. Porque de hecho nosotros fuimos no para que ellos se enseñoreen, sino dice allí abajo el Señor, sino que el mayor entre vosotros, como también el más joven, el que dirige como el que sirve. Es decir, tanto las personas mayores como los jóvenes, y ellos son jóvenes, deben entender desde el principio. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y nosotros debemos comprender eso, que ellos van a ser servidores de ustedes. Ellos están para servir acá, no para liderar. Así que yo lo que voy a hacer ahora es simplemente darle una pequeña oración y saber de que ellos van a ser a partir de ahora diáconos de la iglesia. Así que vamos a orar rápidamente por ellos para encomendarlos a la obra que tienen por delante. Señor, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por la vida de Sergio Porta, de Pipo, Señor, y también de Walter Suárez, Señor, que están presentados, aunque oficialmente, delante de tu presencia, serán de la congregación como los nuevos siervos que van a estar aquí, Señor,
ayudando a dirigir la iglesia, Padre Celestial, pero no como en señoría, no, Señor Padre Celestial, para estar encima del otro, sino para servir. Como siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, el cual, Señor, lavó los pies de cada uno de sus discípulos, Padre Celestial, mostrando, Señor, la sumisión y la humildad. Gracias, Padre Celestial, porque ellos han demostrado estar por debajo de la autoridad, Señor, y bueno, y ahora que ellos deben aplicarla sabiendo que ahora son autoridad también en la iglesia. Así que guíanos en este tiempo. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver jóvenes esta actitud y este carácter. En Cristo Jesús damos las gracias por todo esto. Amén. Demos un aplauso a los nuevos días para ustedes. Muchas gracias, Fer. Muy bien, oramos para finalizar con la reunión. Oramos. Querido Señor, amado Dios, te damos gracias una vez más por este día. Te agradecemos, Padre, por el privilegio de poder estar acá, Señor, una vez más en tu casa. Te agradecemos, Señor, porque si nos trajiste el día de hoy, Señor, es por algo. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque es clara y nos habla de manera particular a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, ahora por el regreso a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queda finalizada la reunión. Muchas gracias.